Ya comenzamos. ¿Listo? ¿No te di? Oh my gosh. ¿Qué más? Tenga dos, hay que tener de colección. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Vamos a iniciar con la ponencia del día de hoy. El tema es Julio Verne, luces y sombras. Entonces estamos muy emocionados por el tema, nos llega cerca a todos. Esto es un autor que todos queremos y entonces de verdad esperamos que se lo disfruten. Como siempre, a la mitad vamos a interrumpir para hacer la tómbola, porque la vida es una tómbola. Y entonces esperamos que todos participen y que alguien se la gane, porque hasta el momento los que han ganado la tómbola han sido felices ganadores realmente. Participen y los dejo con Ricardo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, entonces mi nombre es Ricardo Cabezas, yo soy biólogo. El día de hoy, como ya bien dijo Daniel, voy a hablar sobre Julio Verne. Julio Verne pues, fue un autor que, por lo menos en mi caso, me inició a mí en la ciencia ficción, en lo que llamamos ciencia ficción, es decir, ese género que intenta hablar de cosas futuristas, de nuevas tecnologías, de viajes por distintas partes. Y decidí titular la exposición Julio Verne, luces y sombras, ya que pienso que quizás para la mayoría de nosotros hemos tenido siempre como una visión muy edulcorada, muy bonita de Julio Verne, que Julio Verne pues es siempre el chico chévere y positivo de la tecnología y del progreso humano, y como intentaré mostrar acá, no es tan así. Así pues quisiera comenzar hablando por, digamos, una experiencia, digamos, personal. En mi caso, ¿con qué me inicié para Julio Verne? Con este libro, Viaje al centro de la Tierra. Yo tendría que 8 o 9 años. Mi papá me regaló un libro ilustrado de Julio Verne, de Viaje al centro de la Tierra, y yo quedé fascinado. No solo por las ilustraciones, sino por el tema, porque pues no sé si ustedes hayan leído esta obra, pero pues trata de una exploración al centro de la Tierra. Es decir, Julio Verne en esa época suponía que era posible entrar al centro de la Tierra y que la Tierra era en realidad pues un objeto hueco. Pues en este momento ya sabemos que eso no es así. Y bajo la Tierra, que era lo que existía un mundo prehistórico donde habían dinosaurios, donde habían seres prehistóricos, hongos gigantescos, un montón de objetos y bueno, animales y seres vivos fabulosos que pues realmente mostraron una imaginación tremenda por parte de este tipo, y pues más para alguien de mi edad, de 8 y 9 años, pues era algo fascinante, y más en un libro ilustrado. Posteriormente, ya tendría que 10 años, leí De la Tierra a la Luna, que tal vez ustedes saben es uno de los primeros libros donde se habla de un viaje a otro cuerpo celeste, a la Luna, utilizando un cohete. No es sin embargo pues el primer libro donde se habla de viajes espaciales, pero pues la temática también era interesante porque aquí Verne la trataba pues desde una perspectiva más o menos científica, hablando de cálculos matemáticos, hablando de aceleraciones, de velocidades, de cambios de gravedad. Esta obra pues fue bastante fascinante y pues sirvió también para inspirar a Méliès en 1902 para esta película que tal vez ustedes han visto de Méliès, de La Tierra a la Luna, que es un poco inspirada en la obra de Verne. También por esta época yo descubrí una obra muy interesante, que es esta biografía de Julio Verne, de esta colección llamada Caminos Abiertos. Es una colección de Norma, pues ya tiene más de, yo creo, diríamos 30 años. No es que sea pues la super biografía, la super obra biográfica sobre Verne, pero tenía de interesante que hablaba mucho de la parte del contexto histórico, político, sociológico de la época de Verne y de la historia de Francia durante esa época, es decir, segunda mitad del siglo XIX. Esta fue otra obra pues que me, digamos, encaminó un poco hacia la parte
interesarme por Julio Verne. Y respecto a la influencia de este autor, que varias personas consideran como el padre de la ciencia ficción, pero pues obviamente eso es muy debatible, lo importante es mencionar que la influencia de este señor, de Julio Verne, ha sido bestial en numerosas áreas, no solo en literatura, no solo en ciencia ficción, sino pues en exploradores como Yuri Gagarin o en astrónomos como Edwin Hubble, o en personajes como Tsiolkovsky, que fue uno de los pioneros en la aeronáutica en Rusia a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero pues esa influencia de Julio Verne pues también se muestra en otras áreas, por ejemplo en Isaac Asimov, en Ray Bradbury, en Spielberg, en ¿cómo se llama? Robert Silverberg, perdón, sí. Hugo Gernsback, que pues, fue una de las iniciadores de la ciencia ficción ya en el siglo XX. Obviamente Emmett Brown, que no sé si ustedes han visto en Volver al Futuro también una parte donde mencionan, sí, yo me inspiré en Julio Verne para desarrollar mi máquina del tiempo, bla 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 bla. Pero también en otros autores como Rimbaud. Por ahí leí que, por ejemplo, Rimbaud tiene un poema que se llama El barco ebrio, que pues es de una temática que no tiene mucho que ver, pero dice que se influenció mucho en la lectura de 20.000 leguas de viaje submarino de Verne, y también en Ionesco, que yo no sé si ustedes lo han oído, es uno de los autores del teatro del absurdo más relevantes, que dice que también se inspiró mucho en una obra de Julio Verne que se llama Las aventuras del capitán Hatteras, que trata sobre la exploración al Polo Norte. Es decir, como podemos ver, muchas personalidades de distintas áreas se han visto influenciadas por Julio Verne. Este señor, Jacques Cousteau, no sé si lo conozcan, tal vez las personas muy jóvenes no lo capten, pero él fue uno de los que en los años 50 comenzó a hacer documentales muy interesantes de exploración submarina, subacuática. Hacía documentales fascinantes para la época de lo que había pues, por debajo del mar, y él dice que también se inspiró mucho en Julio Verne. Ahora bien, respecto a algunos pequeños apuntes biográficos, recordaremos Julio Verne. Él es francés, él nació en una ciudad costera de Francia, del norte de Francia, llamada Nantes, en 1828, es decir, finalizando la segunda década del siglo XIX. El papá de él se llamaba Pierre Verne, era un abogado, al parecer una persona bastante estricta, bastante religiosa. Esta es la mamá, que se llamaba Sophie, y él estudió en este colegio que se llama el Colegio San Stanislas. En los primeros años hay una anécdota que algunos dicen que es una anécdota apócrifa sobre Julio Verne, y es la siguiente. Él, pues su tío era marinero. Julio Verne no estaba muy interesado como en las reglas estrictas de Pierre Verne, de seguir la carrera de abogacía, que era lo que le correspondía por ser el hijo primogénito. Entonces él se enroló, dice la leyenda, dice como la historia apócrifa, él se enroló como grumete en un barco para navegar, porque era lo que le interesaba. Pero antes de que el barco zarpara, lo cogió el papá, y entonces como castigo le dijo: ya no vas a poder viajar y solo vas a viajar con la imaginación. Eso es una historia apócrifa, pero sugiere que realmente desde su inicio Verne tenía mucho interés en viajar, en conocer el mundo, conocer a lo desconocido, porque tengamos en cuenta una cosa: estamos siglo XIX. En esa época, para el hombre europeo, el hombre occidental, había muchas regiones de la Tierra, de los continentes, especialmente África, el Polo Norte, la Amazonía, que eran desconocidas para los europeos. Entonces realmente todavía había muchas
posibilidades de exploración pues como marinero, como explorador, etc. Así pues, dado que Verne no iba a poder ser navegante, no iba a poder ser marinero, decide que va a viajar con la imaginación. Eso también lo relata digamos, en su biografía como una historia apócrifa. ¿Y cuál era la forma de viajar con la imaginación en esa época? Que no tenían computadores, no tenían radio, no tenían televisión, no tenían cine. Pues escribir. Escribir era una de las mejores formas. Escribir, imaginar cosas. Así pues, Verne comienza a encaminarse hacia, digamos, la escritura. Él está siendo encaminado hacia la escritura porque pues el papá había dicho: usted tiene que ser abogado. Verne no quería, que era lo que él decía: yo no voy a ser más que un mal abogado, yo no le hallo como le interesan las cosas de legislatura, de legislación, a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es escribir, yo puedo ser un buen literato. El papá le dice: bueno, sí, pero ¿y en qué campo de la literatura se quiere enfocar usted? ¿Quiere ser un escritor romántico? ¿Quiere ser un escritor realista? Y él dice: no, yo quiero inventar mi propio género, porque él se da cuenta que realmente no va a ser capaz de triunfar dentro de otros géneros. Además hay que tener en cuenta lo siguiente: en Francia en esta época había un montón de buenos escritores. Teníamos a Victor Hugo, teníamos a Alejandro Dumas, teníamos a Balzac. Es decir, la competencia era muy fuerte por todos esos lados, y él realmente se da cuenta, ya que comienza a escribir dramas históricos, comienza a escribir poemas, comienza a escribir distintas obras históricas, que no es por ese lado por donde él puede realmente triunfar y colocarse, sino que puede desarrollar un nuevo género. ¿Y cuál es ese nuevo género que él piensa? Él dice que quiere escribir lo que se llamaría la novela de la ciencia. ¿En qué consiste esta novela de la ciencia? Esa novela de la ciencia es en combinar esos distintos aspectos de la exploración geográfica, de la tecnología, de... No te entiendo. Ok. De la tecnología, de las ciencias, que en este momento ya comienzan a tener una aplicación importante porque estamos ya en plena revolución industrial, para desarrollar pues un nuevo movimiento literario, combinación de esos avances tecnológicos y esos avances de exploración geográfica para generar una nueva pues método de escritura o género literario. Entonces, si bien él no se interesa nunca por la parte de la abogacía, por el derecho, él termina la carrera en 1851, tendría 20 y pico años. En 1856 se casa con una señora que ya tenía 2 hijos, que se llamaba Honorine de Vian. Entonces él se ve en la necesidad de dedicarse a algo que sea productivo. Él no quiere dedicarse a la abogacía, entonces entra a trabajar en la Bolsa de París. Él va a ser corredor de bolsa. Eso también era un empleo que en ese momento estaba como comenzando, era algo bastante recién nacido ese empleo, y durante más de 14 años él va a ser corredor de bolsa conjuntamente a su actividad literaria. Al parecer no le fue muy mal en la parte de corredor de bolsa, y en algunas de las obras también menciona actividad de trabajo en la bolsa, como, bueno, luego hablaremos de eso. A la par de, digamos, su trabajo en la bolsa, bueno, se me había olvidado, él está en este momento en París, estamos en los principios de los años 50 del siglo XIX, él está en París y entonces comienza a conocer a una serie de personalidades de la literatura y de la geografía y de la exploración. Por ejemplo, tenemos a Alejandro Dumas. No sé, ¿ustedes conocen a Alejandro Dumas? El que ha escrito, él escribió, por ejemplo, los Tres Mosqueteros, él escribió El Conde de Montecristo. Él era uno de los
escritores más importantes de aventuras, del género de aventuras en Francia en esa época. Para este momento, que es principios de 1855 más o menos, Alejandro Dumas ya es una personalidad muy reconocida, muy famosa, gana mucho dinero, y Alejandro Dumas entonces se convierte como en el padrino literario de Julio Verne. Lo acompaña en las primeras exploraciones literarias y ayuda a que le publiquen las primeras historias y obras dramáticas, porque en ese momento Verne todavía no está escribiendo literatura de exploración, la novela de la ciencia, que pues era su ideal, sino estaba intentando todavía entrar como en un mercado más comercial o más de mayor interés para la gente de esa época. Igualmente, Julio Verne traba amistad con el hijo de Alejandro Dumas, que también se llama Alejandro Dumas hijo. Él es el escritor que él escribió La Dama de las Camelias, que es pues, la novela más reconocida de este señor. Pero también comienza a hacer amistad con otra gente, por ejemplo Félix Nadar. Félix Nadar es un explorador francés que fue uno de los primeros en utilizar globos para exploración. Globos en ese momento pues, eran básicamente o bien de aire caliente o bien, si no estoy mal, de algún otro gas, digamos hidrógeno o helio, pero pues en ese momento, recordemos, no teníamos aviación, no teníamos objetos más pesados que el aire. Pero en ese momento este Félix Nadar es un precursor de la exploración por globo. Él hace, por lo que tengo entendido, exploraciones en el África utilizando pues globos, y posteriormente Julio Verne va a escribir una novela que se llama 5 semanas en globo, basándose en la vida de este señor. Además, este Félix Nadar, que tenía interesante, fue un fotógrafo bastante relevante, también como un experimentador en la parte de la práctica fotográfica. Otro señor era Elisée Reclus, que él era también un geógrafo. Si no estoy mal, Marco en algún momento lo mencionó en un fanzine, ¿cierto? Él, además de ser geógrafo, creo que era anarquista, ¿cierto, Marco? Y había otro señor con el que él trabajó amistad, que se llamaba Jacques Arago. Este también era geógrafo, y una cosa que leí que me pareció interesante es que él seguía siendo explorador incluso en su vejez, cuando ya se había quedado ciego, es decir, él salía a hacer sus viajes ya estando ciego. Eso me pareció interesante. Entonces, con estas distintas amistades, Verne comienza a, digamos, trabar contacto con metodologías relacionadas con la exploración, por ejemplo, globos aerostáticos o el aprendizaje de la parte de la geografía. Él también es, pues en París, mientras tiene tiempo libre en su trabajo como corredor de bolsas, él se dedica a estudiar libros de ciencia, geografía, reportes científicos, porque pues él realmente no tenía una formación científica, él nunca tuvo una formación científica, pero le encantaba leer reportes o lo que ahora llamaríamos divulgación científica. Y todo eso le sirvió para comenzar a elaborar su proyecto de la novela de la ciencia. Ahora bien, ¿cómo se da el paso de Verne a ya convertirse en un escritor de fama? Esto se dio gracias al apoyo del editor, que fue Jules Hetzel. Jules Hetzel era pues ya de por sí un personaje pues interesante, era un editor bastante reconocido, que en esa época ya había editado personalidades importantes como Balzac, Victor Hugo, Baudelaire. Él había sido una personalidad republicana que había participado en una revolución de 1848. En esa revolución de 1848 tumban a la monarquía en Francia, instauran una república temporalmente, la
Primera República, la Segunda República, si no estoy mal, y esa Segunda República a los 2 años se convierte en el Segundo Imperio de Francia. Ese Segundo Imperio de Francia es el que está bajo la dominación de Napoleón III, ¿sí? Napoleón III, que era el sobrino de Napoleón I. Ese fue un periodo interesante en Francia, porque en ese momento pues Francia comenzó como a crecer económicamente gracias pues a la revolución industrial, y comenzaron a desarrollarse en ese momento las primeras vanguardias artísticas, por ejemplo de los impresionistas. Un periodo bastante interesante que, bueno, yo no sé si ustedes qué tan interesados en literatura como tal sea, pero pues por ejemplo tenemos ahí a Émile Zola, no sé, Nana, tenemos ahí en esa época también por ejemplo a Madame Bovary de, ¿qué se llama? De Flaubert, ¿sí? Que cuentan más o menos cómo era la vida en Francia durante el Segundo Imperio. El caso es, este señor Jules Hetzel estaba interesado, esto ya estamos hablando en 1860 más o menos, en crear una revista de educación y recreación, le llamó el Magazine de Educación y Recreación, que fue una revista que estaba encaminada hacia la familia y hacia la educación, pero que quería integrar en ese momento temas de relevancia de actualidad científica, que en ese momento digamos ya que teníamos de inventos importantes. Teníamos por ejemplo el barco de vapor, teníamos el ferrocarril, teníamos el telégrafo. En este momento pues comienza a desarrollarse como tal lo que viene a ser las ciencias como las conocemos hoy en día, porque antes las ciencias eran pues una mezcolanza de estudios no muy rigurosos, que no tenían tampoco una gran aplicabilidad realmente en el mundo real. Pero ya cuando comienza la revolución industrial, pues ¿qué tenemos? El desarrollo de cosas como la máquina de vapor, que eso va a permitir transportar a la gente mucho más fácilmente y rápidamente, o el barco de vapor, lo mismo, o el telégrafo. El telégrafo de hilo, el telégrafo eléctrico, que eso que va a permitir una comunicación mucho más rápida, sin depender del correo básico, que hasta ese momento pues mandar un mensaje de un país a otro podía demorarse semanas o meses. Entonces realmente había un interés por parte de este señor Hetzel de relacionar esos avances científicos y tecnológicos dentro de el ambiente de la vida cotidiana de Francia en ese momento. Otra cosa que leí de este señor Hetzel es que él, pues en su función de editor, también estuvo editando esta versión ilustrada de las fábulas de Charles Perrault. Estas son ilustraciones de un ilustrador bastante interesante de esa época que se llamaba Gustave Doré. No sé si se lo hayan pillado en alguna otra ocasión. Él, por ejemplo, hizo unas ilustraciones bastante bonitas de la Divina Comedia de Dante, por ejemplo. Tipo bastante chévere. Entonces, Julio Verne en este momento había escrito una primera novela que trataba sobre la exploración de África en globo, que luego se va a llamar 5 semanas en globo, que fue pues su primera novela con Jules Hetzel. Y así pues en este momento Julio Verne estaba buscando un editor para su primera novela de la ciencia, y se topó con el señor Jules Hetzel. Jules Hetzel vio el manuscrito, lo leyó, lo ojeó por encima, dijo: esto está como interesante, me gusta, pero usted puede mejorar los capítulos, puede hacer una obra más concreta, más compacta. Julio Verne la reescribe y vuelve al cabo de algunas semanas, se la entrega a Jules Hetzel, y Jules Hetzel queda fascinado y dice: usted va a tener un contrato conmigo
vamos a hacer un contrato a 20 años, le ofrezco un buen sueldo, que me escriba 2 novelas por año y vamos a serializar estas novelas, porque bueno, ese es otro de los, digamos, trucos, por decir así, de El triunfo de Verne. Las novelas que él escribió eran serializadas, es decir, cada capítulo de las novelas aparecían más o menos una vez a la semana, como pues un folletín. Eso era muy usual en esa época, novelas en folletín. Y las personas entonces se suscribían a la publicación, que era el magazine de educación y recreación, y ese magazine de educación y recreación publicaba las novelas a lo largo de varios meses. Luego, cuando se terminaba de publicar la serialización, publicaban los tomos de las novelas pues ya completas en 2 tipos de ediciones, una edición ilustrada y una edición no ilustrada. La edición no ilustrada pues era más barata y la edición ilustrada un poco más cara, pero ahora veremos que las ilustraciones de las novelas de Verne pues también eran bastante interesantes. Así pues, las novelas que serializó Verne las incluyeron en una colección que tuvo pues más de 50 o 60 títulos, que se llamó Los viajes extraordinarios. En esta colección fue donde Verne publicó la totalidad de su obra a partir de ese momento. Es decir, Jules Hetzel fue el editor de por vida de Verne. Incluso pues cuando murió Hetzel, Julio Verne siguió publicando en la editorial de Hetzel en Los viajes extraordinarios. Y como habíamos mencionado, el primero de estas novelas fue 5 semanas en Globo, 1863, que trata básicamente de una exploración en globo que están intentando llegar a la desembocadura, no a la desembocadura, al nacimiento del río Nilo. El río Nilo pues es el río más largo de África, y en ese momento, 1865 pico, todavía pues la exploración europea no había llegado hasta el punto de encontrar ese nacimiento del río Nilo. En ese momento pues la novela es de mucha actualidad para los europeos, porque pues realmente para ellos hay mucha zona inexplorada del África, sobre todo de la parte central. Pues en esa época las selvas eran mucho más grandes de lo que son ahora, y realmente pues había mucho interés por parte de los distintos estados europeos de ver pues qué más había en el África. En ese momento pues yo no sé si ustedes recordarán, pues había una rivalidad importante entre 2 imperios, que era el imperio francés y el imperio británico, por tomarse la mayor parte del África. Y pues eso ya desembocaría en que un montón de colonialismos europeos que pues van a desembocar pues en la historia actual del mundo, de lo que tenemos en este momento. Entonces pues por ejemplo, había un señor, Livingstone, que él era cura protestante de los Estados Unidos, si no estoy mal, y él se fue predicando el evangelio por el interior de África durante varios años. Lo creyeron perdido, luego un señor Stanley lo fue a buscar, y esta es una ilustración del momento en que se reencuentran al cabo de muchos años Stanley y Livingstone. Entonces más o menos dentro de ese contexto es que Julio Verne habla de la exploración de África utilizando globos. Otra cosa interesante de este libro de 5 semanas en globo es que él plantea que el globo que está pues explorando el África tenía como 2 capas, es decir, una capa interna, un globo interno y un globo externo. Entonces a lo largo del libro se le daña el globo externo, entonces tienen que seguir con el globo interno, que pues es el que les permite ir como a seguir esa exploración del África durante las 5 semanas. Esta novela
serializada tuvo pues su éxito en esa época. En ese momento pues eso incrementó como la editorial de Hetzel de forma monumental, y entonces Julio Verne comenzó a escribir otra serie de obras. Otra que escribió por esta época fue 20.000 leguas de viaje submarino. En este momento no se había desarrollado mucho lo que eran los viajes debajo del agua. Ya se habían desarrollado, eso sí, ya se habían creado para ese momento algunos submarinos muy rudimentarios, basados en vapor, pero no tenían realmente mucha autonomía. Y entonces Julio Verne plantea un submarino llamado el Nautilus, que está siendo, que el capitán de Nautilus es una personalidad bastante interesante, que es el Capitán Nemo. Es un señor de la India que al parecer tiene sus conflictos contra el Imperio Británico, es decir, es un patriota revolucionario, es una personalidad como fuerte que quiere buscar como la independencia de su país utilizando el submarino. Y en ese submarino captura a unos exploradores que están tratando de perseguir al submarino Nautilus, y se los llevan un viaje por 20.000 leguas alrededor del mundo. Ellos bajan por los distintos océanos. En alguna parte dice que se encuentran con la Atlántida, que llegan hasta el Polo Norte, y finalmente los señores logran escaparse del Nautilus, y el Nautilus desaparece por un montón de años. Lo interesante pues es que en ese momento también comienzan a describir cosas como estos equipos de buceo, bueno, no de buceo, sino como escafandras que usaban en esa época para que la gente pudiera salir del barco y poder, digamos, nadar y ver las distintas especies y organismos del océano. Esta novela también tuvo mucha repercusión realmente. Poco a poco Verne se comienza a volver una persona bastante rica debido a sus obras. Otra obra que fue bastante importante, que tal vez ustedes la conocen, es esta de La Tierra a la Luna. En De la Tierra a la Luna, ahí se narra que tenemos un club de balística. La balística pues es la ciencia que estudia digamos los cañones y la forma de disparar digamos objetos y cañones. Y en ese club de balística estamos después de la guerra de secesión de Estados Unidos. Entonces la gente después de la guerra comienza a decir: ¿qué carajos vamos a hacer con todos estos cañones si nuestro conocimiento de balística no nos sirve para nada ya que se acabó la guerra? Entonces el presidente de un club de balística dice: no, pues hagamos algo muy sencillo, enviemos un proyectil a la luna utilizando un cañón. Como esta gente es de balística, sabe bastante de matemáticas, comienza a hacer cálculos, comienza a mirar la órbita de la luna, la órbita de la Tierra, la cantidad de fuerza que se necesita para enviar un objeto por fuera de la Tierra. Pues en ese momento ya se tenían buena parte de las ecuaciones de gravedad que conocemos ya en este momento, y al hacer esas ecuaciones diseñan un cañón enorme como de 100 metros o más de largo, y diseñan pues también un proyectil que piensan que para que pese menos, que sea más fácil sacarlo de la Tierra, pues hagámoslo hueco y de aluminio. Y entonces llega desde Francia un señor que se llama Michel Ardan, que dice: yo me quiero ir a la luna, yo quiero ir a la luna en este proyectil. Y pues la gente del club de balística accede,
Luego realmente Michel Arden convence a otras 2 personas que se vayan a la luna con él, y el cuento es que logran disparar el proyectil. El proyectil logra salir de la Tierra, logra escapar de la gravedad de la Tierra, pero la vaina es que al parecer no hicieron lo suficientemente bien los cálculos, por lo tanto el proyectil no alcanza a llegar a la luna como pues muestra esta figura, sino que el proyectil se queda alrededor en órbita de la luna, y luego tienen que pues pasan por muchas aventuras para lograr salir de la órbita lunar y regresar hasta la Tierra. Pues eso tuvo también como mucho furor a lo largo de la serialización de esta novela. Al parecer lo que leí es que mientras serializaban los capítulos, y entonces llega Michel Arden diciendo yo quiero irme a la luna, muchos suscriptores de la revista enviaron cartas diciendo yo también me quiero ir a la luna, yo también me quiero ir a la luna. Y para esta obra Julio Verne, digamos en la parte de los cálculos matemáticos, contó con la asistencia de un primo de él que era matemático y que le ayudaba con los cálculos, y al parecer también como a mitad de la novela se dieron cuenta, no, hicimos mal los cálculos y entonces ¿qué carajos hacemos? Pues entonces sacaron esa idea de realmente pues no vamos a llegar a la luna, sino que vamos a poner al proyectil a orbitar. Fue esta la primera novela donde hablamos de un objeto que llega a la luna. No, creo. No. La H.G. Wells fue después. No, pero, la de Wells fue después. Pero mucho antes ya había cosas, por ejemplo, la tal, de Cyrano de Bergerac. el de Cyrano de Bergerac, efectivamente. Y mucho antes había una de Luciano, de no sé qué, un poeta romano. Y también había un cuento de Edgar Allan Poe que se llama Hans Pfaall, pero Hans Pfaall llega a la luna no en cohete, sino en un globo. Es decir, pero bueno, ¿qué es tal vez lo interesante de Verne? Que realmente habla de la posibilidad de utilizar un cohete, que el lanzamiento de ese cohete se hizo desde Florida. Es decir, en Florida tenemos a Cabo Cañaveral, que es de donde se lanzó el Apolo 11, por ejemplo, que las personas que iban en ese cohete eran 3, igual que los 3 que llegaron a la luna en el 69, y que esta novela inspiró posteriormente a mucha gente, por ejemplo a Yuri Gagarin o a Tsiolkovsky, a volverse astronautas o a dedicarse a la parte de aeronáutica. Es decir, pues tuvo un impacto importante en cuanto a avivar la imaginación de las personas en ese momento y pues en años posteriores. Y eso es tal vez, yo pensaría, una de las grandes cualidades de la obra de Julio Verne. No es que él sea un escritor magnífico, no es que tenga el mejor estilo, no es que sus personajes sean los más trabajados del mundo, no es que ni siquiera su temática sea lo más fascinante, sino que a partir de las ideas que él trabaja, permitió, digamos, avivar la imaginación, avivar el interés de la gente por la ciencia, por la exploración, por la tecnología. Y eso creo que es una de las cualidades, quizá la cualidad para mí, la cualidad más importante de la obra de Julio Verne. Esto también, bueno, lo vimos, se vería posteriormente en una obra que fue La Vuelta al Mundo en 80 días, de 1873. En esa obra, aquí ¿qué es lo que tenemos? Esta es una de las obras con más adaptaciones al cine de una novela de Julio Verne. Por ejemplo, tenemos esta, que esta fue la primera, que aquí teníamos, por ejemplo, a Cantinflas en uno de los papeles, pero también han sacado otras versiones. Por ejemplo, esta es con Pierce Brosnan, no sé si recuerden a este señor, excepto en GoldenEye, en James Bond. Y esta otra que tenemos a Jackie Chan,
Es decir, las obras de Julio Verne pues han sacado muchas versiones. También el título de esta obra, La Vuelta al Mundo en 80 días, inspiró a Cortázar para esta obra que se llamó La Vuelta al Día en 80 mundos. No sé si también la hayan leído en algún momento. Son textos cortos que también tienen algunas ilustraciones, y donde pues Julio Cortázar ahí también dice: una de mis influencias fuertes cuando yo era niño fue precisamente Julio Verne. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata esta obra? Tenemos a este señor que es un caballero inglés bastante rico, que hace una apuesta en su club diciendo que con la tecnología del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, yo soy capaz de darle una vuelta al mundo en solamente 80 días. Eso pues realmente es 80 días para ese momento es algo de nada. En este momento pues realmente darle la vuelta al mundo en un avión ya se puede, que 20 horas o menos, 12 horas, dependiendo de la velocidad del avión, pero pues 80 días para ese momento pues era una cantidad de tiempo insignificante. Y entonces apuestan en contra de que no es capaz de hacerlo, y entonces él comienza a hacer su viaje alrededor del mundo utilizando globo, utilizando ferrocarril, utilizando barco de vapor, en las partes donde no había pues digamos caballo o lo que tuviera a la mano, elefante. Y la cosa es que si logra dar la vuelta al mundo en esos 80 días, si gana la apuesta, y pues le pasan un montón de cosas locas e interesantes a lo largo de su viaje. Verne pues presenta más o menos hasta donde se puede pues una visión de las distintas culturas por donde este señor atraviesa, de acuerdo a la imagen que tienen los europeos del mundo para ese momento. Y digamos Cantinflas y Jackie Chan hacen el papel de el mayordomo de este señor. No sé si han visto alguna de estas películas en algún momento. En el caso de Cantinflas y Jackie Chan pues son pues bastante chistosas sus interpretaciones. Bueno, espere, esta me salté. Bueno, una última, digamos, obra de este periodo que yo podría llamar el periodo, digamos, optimista de Julio Verne, es esta novela de 1874 que se llama La Isla Misteriosa, la cual vuelve a aparecer el Capitán Nemo, y en la cual aparece también un personaje de un libro anterior que se llamaba Los hijos del Capitán Grant. En esa novela hay un grupo de personas perdidas de Estados Unidos que logran escapar en un globo de la guerra de secesión, de la guerra civil de Estados Unidos, y llegan a una isla desconocida en mitad de la nada en el Océano Pacífico, y una de las personas es un ingeniero, y entonces con sus conocimientos de ingeniería y con digamos los recursos de la isla comienza a desarrollar una sociedad más o menos industrial, y logra pues generar cosas como un ascensor, un molino de viento. Bueno, realmente pues logra una sociedad no realmente tan desventurada como lo que estaría presente en una isla desierta, pero la cosa es que esa isla es una isla volcánica que está a punto de explotar, y entonces se dan cuenta que en cualquier momento el volcán va a hacer erupción, y la única forma en que logran salvarse es que llega el Capitán Nemo, que está escondido en esa isla, y el Capitán Nemo pues los logra rescatar en su submarino antes de morirse, y los logra llevar hasta una parte donde los rescata luego un barco de Estados Unidos. Y otras obras de ese periodo que pues tal vez no pasé como por con mucha rapidez. Vemos por ejemplo Miguel Strogoff, que se llama también El correo del zar, que es la historia de Miguel Strogoff, que tiene que llevar un mensaje del zar hasta
una región bastante lejana en Siberia, eso sí apunta de solo caballo. Esta es más una novela como de mera aventura, de recorrido y de pruebas, de, digamos, peleas, es decir, una novela bastante muy de aventuras, nada que ver con desarrollo de inventos científicos. Digamos, también Escuela de Robinsones. En esa época Robinson Crusoe pues había tenido mucho éxito en la literatura, entonces muchos escritores pues habían escrito obras similares a Robinson Crusoe. Por ejemplo, había una que se llamaba El Robinson Suizo, que es la historia de una familia que llega también a una isla desierta y pues logra quedarse ahí y establecerse. Y Julio Verne pues escribe una novela un poco similar. Tenemos también una que se llama 2 años de vacaciones. Esta no la he leído, pero hasta donde tengo entendido es algo así como un grupo de muchachos que termina también perdidos en una isla en el océano, algo así como El Señor de las Moscas, pero sin tanta matanza. Tenemos también Los hijos del Capitán Grant, que es la historia de un señor que se pierde, que se llama el Capitán Grant, y los hijos salen a buscarlo, solo tienen las coordenadas geográficas de una longitud y una latitud en una parte perdida del hemisferio sur, y tienen, con base en esas condiciones, en esas coordenadas, buscar al papá como sea. Hasta donde tengo entendido hay una película de Disney bastante famosa de los hijos del Capitán Grant, creo que algunas la pasaron en Colombia. Tenemos también Las aventuras del Capitán Hatteras, que es una novela que habla sobre la exploración del Polo Norte. En ese momento, estamos segunda mitad del siglo XIX, todavía los exploradores no han llegado hasta los polos. Entonces pues era una temática también interesante, la exploración de los polos, de la Antártida y del Polo Norte. Si no estoy mal, en Frankenstein también comienza la historia narrando una exploración hacia el Polo Norte, intentando llegar hasta allá. Entonces pues es un tema como muy de interés. Y hay otra novela que se llama Héctor Servadac, que se conoce también como Viaje en un cometa, y esta no la he leído, pero vi que se trataba de un grupo de exploradores que llegan en globo hasta un cometa, es decir, como el cometa Halley, y se quedan prisioneros en ese cometa y tienen que ingeniárselas para sobrevivir dentro de él. Y una última novela que también me pareció muy relevante es París en el siglo XX. Y esta novela, París en el siglo XX, no la descubrieron sino hasta perdidos dentro de los papeles de Julio Verne, más o menos hasta los años 90. Él no la publicó en vida porque Hetzel le pareció que esta novela era muy pesimista para la gente de su época. Pero pues me llamó bastante la atención la temática, porque dice que esta novela transcurre más o menos en 1960, es decir, más o menos un siglo después de la vida de Verne, de la época en que Verne la escribió. Y en esa novela se describen cosas como el fax, como la telegrafía fotográfica, como el correo, unas tecnologías similares a lo que vendría a ser el correo electrónico. Dicen que podían generar una telegrafía eléctrica que podía hacer disminuir el número de cartas para permitir que el remitente tuviera correspondencia directamente con el destinatario. Y también menciona pues que hay unas condiciones de vida bastante feas en ese momento, que por ejemplo París era una capital ya de 5 millones de habitantes. Pues para ellos 5 millones de habitantes en el siglo XIX pues era una cantidad exorbitante, y entonces que era muy difícil conseguir casas, y que la sociedad en la que viven los personajes de este París del siglo XX en los ojos de Verne es una sociedad que ya es completamente tecnificada, completamente interesada solo por lo científico, y que realmente no tiene ningún interés por las artes, por la música. Entonces el personaje vive completamente aterrado por esa sociedad de este momento.
Entonces yo creo que podemos hacer una pausa para la tómbola. No solamente para la tómbola, pues tómense alguito, mojen la palabra y ahorita que volvamos vamos a hacer nuestra tómbola. Acuérdense, el puesto de la tómbola vale 10.000 pesos, reunimos todo el dinero y el que se gane la tómbola se va a llevar todo ese dinero en libros de la valija. Es un bono que nos vamos a dar de la valija y vale la pena, lo aseguro. Nada es más chévere que poseer libros. Yo tengo la que llevo al gimnasio, entonces puedo leer. No importa. Tengo la del borrador del profesor. Gracias, muchas gracias. Listo, Bueno. acuérdense, el puesto vale 10.000 pesos. Los invitamos a todos a participar para apoyar a nuestra librería amiga. Y pues, No, los libros. pues, sí. Los libros son Pero chéveres. pase usted la plata. Buenas, yo quería participar en la tómbola. Ay, Tengo tengo 20. 01, Daniel. Espere, me acabo. Bueno, para la tómbola, eso es, sígale. Daniel, ¿tienes los 10? No, tengo 20 también. Ay, ¿Tienes los 10? Listo. Y Daniel González. Bueno, está a ver. 02 Ricardo, espere. 02 Ricardo. Viera. A ver, entra en la tómbola y 02 Ricardo. No, déjate que para unos frentes, aquí tienen dos para dos. Listo, ahí vamos. Bueno, su nombre es. ¿Me recuerda? Pone Daniel. ¿Los ponemos en la bolsa o hay que esperar? Ah, no, ese es tu recibo. Ese es el comprobante. ¿Borges? Borges es completamente inclasificable en la tecnología. Bueno, perdónenme el error de ortografía, disculpe. Listo, bien, vale, no hay problema. Ese es el 03, Eso lo ¿cierto? hace resaltar y de pronto eligen eso. Eso es una Pues eso sí. trampa. Pero la fortuna se la echamos. Ahí está. Listo, Le eché entra. la energía, le eché la vida. Ella paga dos. Ya, por Entonces, pagar. Listo, a ver, bueno, ¿Daniel tiene sencillo? No, por todavía eso no. tenemos que ya Espere, me compró una chela y ya. Hay que Para- pagar. pagas y Listo, perfecto. Entonces, ¿tu nombre cómo es? bien. Listo, vamos en el 04, ¿cierto? C1, C2, C3, sí. C4, pues. Viera, ¿así? Listo, entonces entra en la tómbola y 04 Viera. Listo, acá. Daniel todavía porque no ha pagado aún. Sí, yo también he pagado. 04 Viera, ¿listo? Y el otro es Javier Rojo. Javier Rojas, 05. Javier Rojas. Entra en la tómbola y 05 Javier Rojas. Listo, el recibo de Javier Rojas. Listo. Julián Duque, listo. 06 Julián Duque. Entra en la tómbola y 06 Julián Duque. Listo, acá. Ujú. Sí, ¿cuánto? ¿Tu nombre? ¿Sabes tu nombre? Daniel. 07 Daniel. Ay, ¿qué tal? No, Ojalá. Entra en la tómbola. Y 07 Daniela. Listo. ¿Cómo estás? Listo, bueno, primero el 08. Diana Ospino. Entra en la tómbola. 08 Diana Ospino. Va para acá. ¿Y el otro es? Y el Vladimir Torres. Entra en la tómbola. Ahí delante de todos, que se vea. 09 Vladimir. Vladimir Torres.
Listo. Entonces, Tamara, ese es el 09, ¿cierto? Y es Tamara. Ahora sí, ya tenemos cambio. Yo creo que sí. Entra en la tómbola y 10 Tamara. Ahorita es una tómbola. Preguntas de internet, señor Rodrigo Bastidas, que si alguien necesita la tómbola. Está berraco. Bueno. 01 Daniel Monge ya lo tenía aquí. Daniel Monge, listo. Daniel, espera un momento. Entra en la tómbola. Daniel. Muy obrigado. ¿Quién más va? Hola. ¿Te ha dado problema con compu o algo? No. Oscar. Es el 11. Para poner un 11, link a internet. Nos tocaría conectarle el wifi de acá por la clave. 11 Oscar. Entra en la tómbola. Y 15 Oscar. Preguntemos la clave del wifi y te lo conecto. ¿Listo? ¿Listo? Elizabeth. Isabel, perdón. 12 Isabel. Entra en la tómbola. Y 12 Isabel. Tamara, ¿puedes preguntar cuál es la clave del Wi-Fi? ¿Listo? 13 y Fide. THI. Librería. Phil. Disculpe, Phil. Listo, Phil, espera un momento, por favor. 13 Phil. Entra en la tómbola. A ver, mira. Que queda claro ahí, transparente que en vivo. Pues, transparente, Y 13 transparente. pilos. ¿Cómo era? ¿80? 80. Pero un billete de esos de 10 que son, que me parecen de 10. Listo, 13 Phil. Listo, no hay problema. ¿Su nombre? Entonces, 14 César. ¿La escribí bien? Ay, pucha, no escribí nada. 14 César. 80. Entra en la tómbola y ya te había recibido. Espera un momentico, ¿qué? César. El recibido. Listo. Voy a actualizar todo, entonces tiene Chrome, una login, pero se demora un resto en abrir el Chrome porque es una tartana de computador. Entonces tengo este navegador ¿Será que los que se vamos a llama abrir de una? Midori. Exacto, y el Midori es un navegador como hippie. No sé. Oh, que he grabado diciendo hippie en internet. Los hippies son chéveres. Listo. Y 15 Guillermo. Y recibido. ¿Quién Listo. falta por la tómbola, pelado? Se van a quedar sin libros. Listo. Miren, muchísimas gracias. Está ahí. Entonces miremos a ver. Deben ser 150, 20, 60, 100, 120, 150, 15, tal cual salió la numeración. Entonces hay 150 en La vida juego. es una Tamara tonta. ¿Qué falta? Piéntense, son libros. No, acá también hay libros que no son de ciencia ficción, ¿no? Obviamente no promocionadores de ciencia ficción porque qué horror, pero por ejemplo por ahí tienen las obras completas de Benjamin en cuernos que alguien podría tocarse. Entonces, en respectivo orden, cada cual con su numerito, hay 15 boletas. ¿Qué lo jugamos? ¿Sí, juguemos allá? ¿La jugamos? Van 15 boletas, se juegan 150.000 pesos. ¿Tú quieres usarle el...? Sí, nadie más, ¿cierto? Necesito un voluntario, Un voluntario, voluntaria. alguien de allá que venga y saque el papelito, alguien. Vamos a revolverlas muy bien revueltas. Nadie quiere sacar así. Sí, un voluntario, a ver aquí. En este truco nadie va a perder su mano. Sobre si quiere entrarle al... Mete la mano, saca una, le da la suerte a alguien y luego todos lo van a mirar más el resto de la noche. Y léela en voz alta, por favor. Diana Ospino. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades a Diana Ospino! ¡Muy bien, Ha Diana! ganado un bono de 150.000 pesos para que compre ¡Felicitaciones! productos aquí en la librería. Felicitaciones, ahorita Bueno, te muchas- damos el bono. Sí, ayer el bono te lo dan directamente. Tomamos las Tamara, fotos ya. del bono. Bravo, pero bravo.
Y ahora podemos continuar con nuestra... ¿Sí anda? Parece que sí. Lo que sí tienes es que moverlo a esta pantalla porque las pantallas no están espejeadas. Entonces te toca como arrastrarla. O sea, salte de la presentación. La cierras. Bueno, no, pero ahorita al final. Exacto. Eso está Y la bien. mueves así como hacia este lado. Y acá está el video bien. O si me dices, si yo Bueno, te lo- Daniel, perdón, ¿cómo hago para quitar eso? ¿Es el letrero? Entonces vamos a estación. Esto está en esta pantalla. Acá está el a vestir. Ya sé qué voy a hacer. Y pobre ti esto. ¿Lo que es este? ¿Qué pasó? No, no es este. Dime, no, pero yo dije, nosotros los amigos No puedo creerlo. porque se ve Porque necesitamos por unos videos. Ahí está. Wow, ya entendí qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Me abrió como 20.000 Sí, Si yo solo Está le di enloquecido. clic a una. es mi testín. A ver esto. Listo. Ya vamos cerrando una a una. Si esto no es lo más pirata que he visto en la vida. ¿Cuántos años tiene ese compu? ¿15? No, 17, mentira. Todavía funciona. Casi nunca lo uso, pero... súper. Ya casi, ya, estoy a nada, o sea, ya lo solucioné. O sea, como que uno diga así, la super solución de la vida. Este es el que tenemos que mandar para el otro lado. Este sí es de allá. Me queda solo uno. Listo. Ahora tengo el video. Pausa. Y perdona, muevo esta ahora sí hacia allá. Y entonces lo escucho. Bueno, igual eso ya es la última diapositiva. Afortunadamente, no sé, más cosas. Pucha, no la puedo- Una cosa que te puede hacer es como espejearte las pantallas y que te quede lo mismo que está acá ya y lo puedes mostrar. No se puede minimizar, ¿Cuál? digamos, el internet. Para Sí. que quede acá y Sí. simplemente Eso se es maximiza exactamente lo que luego. te va a hacer. Te da un segundito. Pantallas en espejo. logramos. Sí, ya todo bien. Algo así. ¿Qué es lograr realmente?
Entonces acá y le haces con Alt Tab para cuando quieras llegar al internet. Bueno, Sí. O me dices, si yo estoy acá. entonces, eso si no. Listo. Lo que sí ya no tienes es el tiempo y esas cosas. No importa. Bueno, Bueno, continuemos. Entonces, los dejo con nuestro conferencista. esto no se puede quitar. ¿Ah? Esto no se puede quitar. Hacia al final se va como en, Ah, bueno. como en un minutito. Se va. Si le quitas el mouse de ahí, se va un rato. Eso dijeron. Bueno. Entonces, continuando con la exposición, hablemos un poco de la familia de Julio Verne. Julio Verne, la mayor parte de las personas que yo he leído, de críticos y de obras de referencia, dicen que Julio Verne realmente, cuando se casó, no tenía realmente mucho afecto por su esposa, que era Honorine de Villars. Tanto así que eso lo han notado en las obras de él, que en las distintas obras los personajes femeninos son mínimos, realmente no tienen pues una importancia en la continuidad de la trama, es decir, salen básicamente como algo de decoración. Y al parecer Julio Verne metía personajes femeninos y metía subtramas románticas por petición de su editor Hetzel, porque realmente Hetzel decía, no, pues eso meterle personajes femeninos, eso es más comercial. Pero él realmente como que no tenía mucho interés. Y también eso se vio del hecho que realmente solo tuvo un hijo, que se llama Michel. Fue un hijo problemático, en sus primeros años era un hijo rebelde, también al parecer quiso escaparse y volverse marinero, y para ese momento Julio Verne ya era pues el papá controlador, es decir, los papeles habían cambiado, y luego ese hijo pues se hizo expulsar de un montón de colegios, tuvo hijos pues por montón sin casarse, tuvo un montón de pérdidas monetarias. Pero al cabo de varios años se volvió también un escritor, y ahora veremos que participó en la parte de edición y también de composición de algunas de las últimas obras que se atribuyen a Julio Verne de este último periodo, que es el que vamos a hablar ahora, que es como el periodo menos positivo, más negativo, más de sombras de la obra de Julio Verne. Otra cosa que pasó en la vida de Julio Verne: él tenía un sobrino que se llamaba Gastón. Ya en este momento, cuando estamos hablando, Julio Verne tiene 50 años, y Gastón le pegó un tiro a Verne en la pierna, lo dejó pues parcialmente sin la movilidad de esa pierna. A partir de ese momento tuvo que usar bastón, porque al parecer Gastón se enloqueció de un momento al otro y le pidió dinero a Julio Verne. Julio Verne le dijo que no, y ¡pac! Otra cosa importante a señalar es que pues gracias a la venta de sus libros, Julio Verne se había vuelto una persona muy rica. Consiguió esta casa en una ciudad que se llama Amiens, una casa enorme. Compró un yate que se llamaba San Michel III. Entonces a partir de ese momento él sí ya podía navegar, ya podía viajar. Parecer pues no solo viajó en la imaginación a partir de ese momento, sino que viajó a un montón de países de Europa, de Estados Unidos, norte de África. Con este yate, era un yate de vapor. En ese momento pues tener un yate, pues, al igual que en este momento, sigue siendo pues prácticamente bastante difícil. Y otra cosa fue que en 1889 se volvió concejal de Amiens por el Partido Radical, del Socialista Radical. Aunque él, dentro de su ideología, realmente no es que fuera muy de izquierda, era pues una persona burguesa, muy, digamos, hasta cierto punto lo podríamos llamar incluso conservadora.
Él entró por este partido radical y se volvió concejal, y en lo que trabajó, según tengo entendido, fue sobre todo en actividades culturales, por ejemplo, en ayudar a la construcción de este teatro musical de Amiens, y fue concejal durante varios años. Él murió en 1905, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora pues pasamos a la parte de la obra menos conocida, más pesimista, que yo pues titulé para este segmento Verne de Sombras. Esta obra de Verne, segunda obra, es derivada de la Guerra Franco-Prusiana. La Guerra Franco-Prusiana ocurre en 1870. Los prusianos, que pues van a ser los alemanes de la actualidad, eran un pueblo bastante guerrerista y logran generar una guerra con Francia, en la cual Francia pierde y es completamente, su ejército pues bastante destruido. Francia es conquistada, se forma lo que se llama el Imperio Alemán o el Segundo Reich, que es cuando se unifica Alemania y Alemania surge como un estado nacional, que es el estado actual. Y a partir de ese momento los franceses le cogen una rabia horrible a los alemanes, entonces todo lo alemán es malo, todo es horrible, todo es feo. Eso se ve no solo pues en la obra de Verne, que ahorita vamos a ver un ejemplo, sino por ejemplo en obras de como Mademoiselle Fifi de ¿qué se llama? De Maupassant, de Guy de Maupassant, ¿sí? Porque los franceses tienen pues un odio, en ese momento un odio nacionalista contra los alemanes. También debido a esta guerra franco-prusiana, cae el imperio napoleónico de Napoleón III, surge temporalmente el primer gobierno socialista de la historia, que fue llamado la Comuna de París de 1871, que solo duró 1 o 2 meses, y que es reprimida bestialmente por el gobierno. Mueren 17.000 personas, 60.000 son tomadas prisioneros. Este es un gobierno que, pues si ustedes no se miran de pronto las obras de Marx, Marx hace mucha referencia a este gobierno. Posteriormente los bolcheviques y otras revoluciones de tipo socialista intentaron tomar como modelo este gobierno, que pues en ese momento era el primero de su tipo, en este caso pues manejado bastante por obreros y otro tipo de proletarios. Y pues lo que dice Verne al respecto es que, qué bien, espero que se mantengan a los guardias en París, y que muchos de esos socialistas van a ser fusilados como perros, bla 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 bla, porque la república tiene que tiene que persistir y resistir a cualquier precio. Es decir, pues él no estaba muy de acuerdo con este gobierno de izquierda, y pues como hemos visto, él en este momento ya es una persona de mucho éxito y mucho dinero. Y entonces, a partir de esa guerra franco-prusiana y estos movimientos de la Comuna, él comienza a escribir obras ya de otro tipo. En estas obras, la ciencia, los avances tecnológicos no van a ser usados únicamente para llegar a la luna, para ir por el océano, sino que van a tener aplicaciones bélicas y aplicaciones de dominación. Y una de las primeras novelas de esta segunda época, que es una de las que más me gusta a mí, es esta que se llama Los 500 millones de la Begum, en la cual hay 2 científicos, un científico francés, que es el bueno, y un científico malo, que es el alemán, que reciben una herencia de 500 millones de libras esterlinas, que en ese momento pues era una cantidad fabulosa, y hablemos de lo que tendrá Bill Gates en este momento o algo por el estilo. Entonces ellos reciben esa herencia. El científico francés hace una ciudad en Estados Unidos, que es pues una ciudad utópica donde todo es fabuloso, maravilloso, higiénico, fenomenal. Y por el otro lado, el científico alemán genera una fábrica para
construcción de cañones y armas de destrucción. Y en esas armas de destrucción tenemos, por ejemplo, el desarrollo de proyectiles enormes que vienen a ser como lo que hablaríamos en este momento de armas químicas. Por ejemplo, hablan de balas cohetes que tienen ácido carbónico a 72 atmósferas y que pueden ser disparadas por 10 leguas, es decir, 50 kilómetros. En ese momento pues era una distancia impresionante, y pues eso va a destruir a la ciudad del científico francés. Y entonces la trama se desarrolla que al final pues los franceses obviamente ganan esa confrontación, y el científico alemán pues su obra de destrucción pues es aniquilada. Es una de las formas en que la venganza del nacionalismo francés es presentada a través de la obra de Verne. Hay otra obra de este periodo que se llama Frente a la bandera, que habla de un ingeniero llamado Thomas Roche, un inventor francés, que diseña un arma llamada el Fulgurator, que viene a ser como una bomba atómica, o el equivalente a una idea de bomba atómica en ese momento. Él dice que puede unir dos elementos, no le dan como mucha atención a qué son esos elementos, y que al unir esos dos elementos puede generar una arma de destrucción masiva que quien la tuviera se convertiría en el amo absoluto de la tierra y el océano. Y entonces Roche intenta venderle esa arma a los gobiernos de distintos países, pero los gobiernos no le ponen mucha atención, y entonces Roche se convierte en un científico megalomaníaco y paranoico. Es decir, pues aquí tenemos una contraposición a los científicos buena gente de la primera época de Julio Verne. Otra obra de este periodo se llama Roure el Conquistador, que es un señor que diseña un aparato. En este momento todavía no han inventado los aviones, tenemos escasamente dirigibles y globos, y Roure diseña un aparato que puede volar utilizando hélices, y que vuela pues a una velocidad bastante rápida para el momento, que es como 100-200 kilómetros por hora, que para ellos en ese momento es algo impresionante, y que con ese aparato que se llama el Albatros pues es capaz de dar la vuelta a la Tierra. Este señor Roure aparece posteriormente en una novela que se llama El amo del mundo, que fue una de las últimas novelas de Julio Verne, en la cual ese mismo Roure, ese mismo inventor Roure, desarrolla ya una máquina un poco más compleja que se llama el Terror, el cual es no solo capaz de volar, sino que se convierte en submarino y que también se convierte en carro, es decir, es como un Transformer o algo así. Con esa máquina pues puede viajar por donde se le dé la gana y aterrorizar a los gobiernos del mundo, así es como lo plantea en esa novela. Otra novela, digamos, estas ideas que he mencionado se pueden, digamos, en cierta forma corresponder a lo que se llama en este momento el retrofuturismo, que tendríamos ahí por ejemplo el steampunk y el dieselpunk, que es la aplicación, que es como una línea temporal alternativa donde las máquinas de vapor son las que desarrollaron una tecnología realmente avanzada, y pues en lugar de lo que tendríamos en este momento. De este retrofuturismo pues hay una corriente fuerte en la parte estética. Por ejemplo, pues no se han visto estas personas que se llaman steampunk, que usan este tipo de disfraces. Hay películas, por ejemplo, de anime como esta de Steam Boy, donde pues precisamente el protagonista utiliza una máquina de vapor supremamente sofisticada que le permite volar, o este tipo de aparatos como dirigibles pero a vapor. Todo pues obviamente en este momento, en esta corriente se basa en las máquinas de vapor, no en pues combustible de gasolina como los que tendríamos en este momento. Hay otra obra bastante, digamos, este ya es como un estilo más cómico, que se llama La jornada de un periodista en el año 2889, es decir, un milenio, 1000 años después de
del momento en que fue escrita, en 1889. Esta obra, además de ser atribuida a Julio Verne, se ha sugerido que puede estar en parte corregida por el hijo, que es decir, habíamos hablado del hijo Michel Verne. Y en esta obra se habla de cosas como trenes aéreos, tubos neumáticos, acumuladores de rayos solares, periodismo telefónico y por video, y la conquista de los distintos planetas del sistema solar. Ahí se habla no solo de la Tierra, sino que hay gente que está viviendo en Marte, en Júpiter, en Saturno, y pues ya tiene más una idea más bien de tipo cómica y satírica, y es una obra pequeña. Y otra obra de esta época, que es una de las que más me gusta a mí, y tal vez es la obra que yo diría es la mejor que escribió Verne en cuanto a la parte de estilo literario, se llama El Eterno Adán, que es una novela de tipo posapocalíptico, donde el mundo ha sido destruido por el océano se traga todos los continentes, quedan solo algunas personas, algunos sobrevivientes en barco, y esos sobrevivientes en barco logran llegar hasta una isla desierta, y a pesar de que están, pues tienen pues su capacidad tecnológica, y pues dentro de ellos hay personas como científicos y técnicos, llegan a esa isla desierta y realmente su única posibilidad de supervivencia es dedicarse a recoger comida y dedicarse a eso todos los días. Entonces esa sociedad se vuelve básicamente una sociedad salvaje, y a partir de esa sociedad salvaje, al cabo de miles de años, vuelve a generarse una civilización tecnológica avanzada, y por eso se llama, por eso el título del Eterno Adán, que viene pues a representar que realmente la civilización humana es simplemente un ciclo donde se llega hasta un momento de máximo avance tecnológico, pero entonces luego hay una decadencia, regresamos al salvajismo, y eso se repite y se repite y se repite por ciclos indefinidos. Esta novela también se le ha, digamos, achacado a Michel Verne, que pues algunos críticos dicen no la escribió Julio Verne sino el hijo Michel Verne, otros dicen Michel Verne tomó las ideas de su padre y las reprodujo y las arregló. Entonces pues no hay todavía pues una claridad importante. Independientemente de eso, es una novela supremamente buena, pues más que novela yo diría es un cuento largo, y digamos dentro de mi concepto yo diría que es de lo mejor que ha escrito Julio Verne o Michel Verne. Dentro, digamos, de una de las citas que me pareció interesante tomar esta que dice: la humanidad se verá limitada irreductiblemente a estos adultos que no saben leer ni contar y apenas saben hablar, a estos niños de afilados dientes que solo parecen ser un vientre insaciable. Y es decir, eso es lo que están diciendo las personas que llegaron a esa isla desierta, donde realmente pues se ven abocados a una vida de salvajismo. Y otra cosa que menciona ahí que me pareció interesante en esta novela del Eterno Adán es que no solo desaparece la civilización humana, sino que todas las especies, pues durante esa inundación del océano, pues desaparecen, y entonces comienza una nueva evolución biológica basada únicamente en pescados y una que otra ave que queda por ahí volando sobre el océano, y a partir de esas aves y de esos peces se van a desarrollar pues las nuevas especies del mundo que surge después de la desaparición de los continentes. Y es posible que luego vuelva a pasar lo mismo en esa sociedad del futuro posapocalíptico, es decir, vuelva a destruirse su continente y su civilización, y todo tenga que empezar de nuevo, según lo que plantea Julio Verne. Y otras obras de este periodo, este segundo periodo, están, por ejemplo, una que se llama La aventura de la misión Barsac,
por lo que tengo entendido trata de una misión francesa en África, una misión colonialista en África, que encuentran una ciudad otra vez alemana, y que los alemanes al parecer han generado una especie de sociedad nazi dentro de su ciudad. Entonces tienen esclavos, tienen una especie de Gestapo y tienen como una organización estilo nazi. Hay otra que se llama La invasión del mar, que al parecer fue la última novela que escribió Julio Verne y que se publicó cuando él ya había muerto. Y en esa novela se habla también de que el mar invade África y al parecer se destruye pues todo el continente africano. Hay otro que se llama La isla de Hélice, que al parecer es una historia sobre una isla, es decir, como una especie de transatlántico donde vive gente bastante rica y poderosa que puede adquirir todo tipo de cosas. Es decir, ahí está hablando de sociedades pues muy ricas, dedicadas al ocio y al hedonismo. Y otra que al parecer habla sobre una exploración al Orinoco, que se llama El poderoso Orinoco, que esa sí ya es como una obra de exploración. Estas obras no las he leído, me llama la atención esta especialmente por la temática que plantea. Bueno, entonces Verne muere en 1905 y las últimas palabras que él dice fue que a pesar de todo sed buenos. Es decir, ese es como el mensaje que él le da a la gente, que ya, pues ya está en pleno siglo, pues comenzando el siglo XX. 10 años después comenzaría la Primera Guerra Mundial, donde se verían, digamos, claramente representadas muchas de los elementos y de los inventos que él había planteado en sus últimas obras. Por ejemplo, cañones bastante poderosos como este que se llamaba el Gran Bertha, que podía dispararle a París a más de 100 kilómetros, o ametralladoras y armas químicas y aviones de combate, y pues todo lo que vendría después en el siglo XX. Esto mostrando que realmente en esas últimas obras Verne pues realmente había sido bastante profético en lo que podría llegar a pasar a partir de los inventos y el desarrollo tecnológico. Y respecto a algunas otras cosas, ya en este último segmento, esto me llamó la atención, que realmente pues otro de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo XIX era Herbert George Wells, que recordarán escribió obras como La Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo. Me llamó la atención porque yo busqué referencias si había algún tipo de interacción, si había existido algún tipo de interacción entre Verne y George Wells. Realmente solo encontré una referencia de una entrevista que le hicieron a Verne como en 1890, diciendo que considero a H.G. Wells como un escritor puramente imaginativo, merece mucho elogio, nuestros métodos son completamente diferentes. Siempre he intentado basar mis novelas en un hecho real y de utilizar métodos de construcción y materiales que no están enteramente sin el pabellón de la habilidad de ingeniería contemporánea, mientras que las creaciones del señor Wells son más de tipo imaginativo, según él. Esto, ¿por qué pongo esta cita? Porque en algún momento yo había escuchado que realmente había como una rivalidad entre ellos dos, y pues realmente no encontré una referencia al respecto. No sé si ustedes conozcan algo más. Otra cosa es importante pues respecto a distintas adaptaciones de la obra de Julio Verne. Esta me gusta mucho, se llama Classics Illustrated. Esta era una revista de Estados Unidos que era como una especie de cómic,
donde hacían versiones en cómic de obras de literatura, pues no solo de Julio Verne, sino ahí teníamos también, por ejemplo, a Ivanhoe, o Moby Dick, o Don Quijote, o La Guerra de los Mundos. Entonces, en esta colección Classics Illustrated, que esto es de los años 40 hasta los años 60 más o menos, también sacaron muchas adaptaciones de Julio Verne, por ejemplo, de La Tierra a la Luna, 20.000 leguas bajo el mar, Alrededor del mundo en 80 días y otras muchas. Bueno, yo no tengo ninguna de estas, pero sí conozco esa revista. Es unas adaptaciones gráficas bastante buenas. Creo que en este momento eso es lo que se llamaría más o menos una novela gráfica, de las cuales pues también se han sacado novelas gráficas de la obra de Verne. Pues, realmente de Verne se han hecho adaptaciones de todo tipo, cinematográfico, cómic, novelas gráficas. Esta me llamó la atención, que al parecer es como una biografía de Julio Verne, y me gustó porque tiene unos dibujos bastante agradables, bastante amigables. Y esta que se llama pues de la Vuelta al Mundo en 80 días. Y bueno, más recientemente creo que todos conocemos esta que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios, que es de un cómic de Alan Moore. Alan Moore pues hizo también V for Vendetta. Esa Liga de los Hombres Extraordinarios, recordarán ustedes, es un grupo de personas notables, entre los que están, por ejemplo, el Dr. Jekyll, el Capitán Nemo de Julio Verne, el Hombre Invisible, Mina, la de Drácula, la vampiresa de Drácula. Y recordarán que esta fue la última película donde salió Sean Connery, que al parecer pues no tuvo mucha, digamos, buena crítica. Y ahí salía pues el Capitán Nemo y salían este tipo de cosas, carros casi que futuristas para ese momento donde la estaban mostrando. Y ya para terminar, ahora sí, un video sobre una serie que vi que viene del año 2000, que se llama La vida extraordinaria de Julio Verne, si no estoy mal. Y quería mostrarlo. Me parece interesante. Es como la... Lo que no tengo es audio. Bueno, no importa. Igual solo son 30 segundos. No sé si alguno de ustedes ha visto esta serie. Pues valdría la pena buscarla realmente. ¿Es una serie de tele? Sí. ¿Algo más? Y... ¿Tienes otro link o...? no, no es. Acá está. Entonces, muchas gracias por su atención. Agradecemos a los patrocinadores de la Ciencia Leccionarios. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo mes con otros Ciencia Ficcionarios. El tema es... En septiembre, septiembre tenemos doble charla. Sí, tenemos una principio de mes que todavía no estoy confirmado el tema. Sí, el tema es Bastidos. Ciencia ficción colombiana. Sobre los vehículos que aparecen en las diferentes series y películas de ciencia ficción, que esperemos sea muy interesante. Y pues bueno, nos queda aquí. Y esa.